Alarmas sanitarias, baja vacunación y vuelta del sarampión. Hemos recurrido a escuchar la palabra de expertos en la materia, en este caso un gran pediatra reconocido en Tucumán, el doctor Julián Nasif, nos va a hablar un poquito sobre este tema y la importancia de por qué hay que colocarse las vacunas. Doctor Julián, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la deferencia con el programa. ¿Qué tal Laura? ¿Qué tal también a toda la teleaudiencia? Bueno, es así. En la medida que bajamos, ¿no es cierto?, ese compromiso, esa responsabilidad por vacunar a nuestros hijos o a nuestros adolescentes o también a las personas de mayor edad, indudablemente que reaparecen las enfermedades. Claro. Y de ahí es que sea importante conocer qué es vacuna, porque la gente dice... ¿Y por qué Argentina llegó a estos bajos niveles de vacunación? Tal cual. La vacuna, en definitiva, es una sustancia que a partir de microorganismos que producen enfermedades infecciosas, generalmente virus y bacterias, que son inactivados en algunas circunstancias o en otros casos esos agentes infecciosos pasan al estadio de muertos, pero que conservan la capacidad para generar dos situaciones que son importantes destacar en la persona en la quien se coloca la vacuna. Por un lado, generan lo que conocemos como anticuerpos, que son los que van a proteger verdaderamente a la persona de contraer una enfermedad de naturaleza infecciosa. Y por otro lado, generan lo que se llama la memoria inmunológica. Es decir, que cuando una persona vuelva a estar en contacto con aquel virus o bacteria contra el cual se vacunó, el organismo lo recuerda y actúa eficazmente evitando la enfermedad. En medicina hay dos conceptos que son fundamentales. Una que es la medicina curativa, la que trata la enfermedad o las distintas patologías y lleva, ¿no es cierto?, a recomponer el estado de salud. Pero hay otro aspecto fundamental en el ejercicio de la medicina que es la prevención y ahí la vacuna ocupa un lugar fundamental, porque no solo previene contraer una determinada enfermedad, sino que en muchos casos evita que quien haya contraído la enfermedad por no estar vacunado queda con secuelas para toda la vida. Claro. O bien se produce el desenlace fatal como es la muerte, o como sucede, por ejemplo, con la vacuna que se coloca alrededor de los 11 años de edad, que es la conocida vacuna HPV, que no solo protege contra la aparición de la enfermedad, sino que además previene el desarrollo de una enfermedad de naturaleza oncológica como es el cáncer del cuello de útero en la claro, mujer. Esto a las niñas era muy importante, ¿no? A las niñas de 11 años. Tal cual. Entonces, cuando hoy asistimos a que enfermedades que estaban controladas, como el caso del sarampión, por ejemplo, ¿y qué pasa?, pregunta uno. Bueno, las estadísticas lo dicen todo. Hay una baja importante en el porcentaje de niños que son llevados a vacunar, porque la vacuna contra el sarampión habitualmente se coloca en los primeros tiempos, dentro del primer año de edad y posteriormente antes del ingreso a la actividad escolar. Entonces, que no se administren las dosis correspondientes da lugar a que estas enfermedades vuelvan a aparecer. Y un ejemplo muy característico, perdón Laura, que uno siempre lo pone y lo trae a colación, es lo que ocurrió con una enfermedad que se llama poliomielitis. La poliomielitis para la gente de mayor edad seguramente la debe haber escuchado mencionar con frecuencia. E incluso hoy todavía vemos a personas adultas que en la época, ¿no es cierto?, en que esta enfermedad era frecuente y no había vacuna, tiene secuelas. Hoy en día la poliomielitis ya prácticamente no existe en muchos países. Bueno, Argentina es uno de esos y así también otros que tienen campañas de vacunación que verdaderamente son eficaces. Y cuando en Argentina decimos que es uno de los países que tienen el calendario de vacunas gratuitos, de los más completos que existen en los distintos países,
bueno, desaprovechar esa oportunidad verdaderamente es un contrasentido. Doctor, ¿existe un riesgo real que el sarampión vuelva a instalarse en el país? Sí, lo que ocurre es que en la medida que se disminuya la cobertura, es decir, el número de pacientes que son vacunados, indudablemente el virus que produce el sarampión alcanza el terreno fértil para poder infectar a la persona. ¿Es contagioso? Es contagioso, sí. Sí. Infecta a la persona, se replica, se reproduce y va contagiando a los demás. Y ese es el otro efecto beneficioso de una campaña de vacunación a conciencia. Porque así como dije recién que genera dos respuestas importantes, una que es la formación de anticuerpos, otra que es la memoria inmunológica, genera lo que se llama en una comunidad el efecto de rebaño. Es decir, cuanto más personas están vacunadas, el virus, pongamos el ejemplo del sarampión, tiene menos posibilidades de producir infección en los niños, es decir, de generar la infección, la enfermedad. Cuando no se genera la enfermedad, no hay posibilidad de contagio. Claro. Entonces las otras personas también terminan siendo protegidas de un modo que se llama así efecto de rebaño. Otra de las grandes importancias que tiene vacunarse. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud para revertir esta falta de vacunación? Bueno, es lo que puntualmente, ¿no es cierto?, desde nuestro ámbito laboral de cada día pedimos que las campañas de vacunación deben ser más intensas. Y reforzadas, ¿no? En que los la territorios. concientización de que la vacuna evita contraer enfermedades y, como lo dije en el principio, incluso llevar al desenlace de la muerte, es una manera de concientizar. Yo recuerdo que cuando una de las vacunas que hoy está en el calendario oficial que existe en la República Argentina, que es la vacuna contra una bacteria que se llama neumococo, casi a diario, en mi ámbito de trabajo en salud pública, que es el hospital de niños, veíamos a niños dentro del primer año de edad con meningitis por neumococo. Me acuerdo que fue una secuencia de 4 pacientes casi a diario, los 4 previos a contraer esa enfermedad absolutamente sanos, y los 4 después de haber tenido la meningitis quedaron con secuelas para toda la vida. Eso se podía haber prevenido. Hoy en día, felizmente, se evita eso porque ya está la vacuna contra esa bacteria incorporada en el calendario oficial, y no utilizarla y no aplicarla verdaderamente es un despropósito absoluto. Bueno, es necesario, como dice el doctor, y mientras mostramos imágenes, volver a instalar el calendario de vacunación como política prioritaria, como política de salud, y el mensaje para todas las familias es este, ¿no? Argentina tiene, decía hace rato que es un país que tiene uno de los calendarios más completos. Tiene vacunas para evitar 15 enfermedades infecciosas. Y gratuitas. Y gratuitas, desde que nace y mientras el niño va creciendo. El primer año, los 18 primeros meses, indudablemente constituyen una de las etapas de la vida más importantes, porque cuanto más se colocan las vacunas, que son, ¿no es cierto?, las que van a generar, como mencionaba hace rato, esa memoria inmunológica, es decir, cuando aquel virus o bacteria contra el cual se vacuna vuelve a estar en contacto con ese organismo, el organismo ya tiene herramientas válidas para defenderse y evitar contraer la enfermedad. Entonces, el consejo, la sugerencia, pero el fuerte consejo, al menos desde el campo que uno ejerce, que es la pediatría, es no dejemos de vacunar a nuestros hijos.